Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia de Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas, abundantes bendiciones. Bienvenidos a esta su casa. Somos de Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, oración y servicio. Bueno, hoy quiero hablar un poco acerca de los héroes de la fe. De hecho, quiero hablar de uno concretamente, y es de Abraham, el primer héroe en la fe, ¿no? Entonces, y también quiero hablar un poco de Melquisedec, ¿cierto? Como sumo sacerdote. ¿Quién era Melquisedec? Entonces, el tema va a estar bastante interesante. Vamos a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Por el momento vamos a estar leyendo hasta el versículo 12. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, porque recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es para que haya también cambio de rey. Amén. De ley, perdón. A veces, por cuestión de que tengo una luz muy prominente, la verdad me encandelilla mucho y me traba un poquito a leer. Ese es el problema, ¿no? Ahí leyendo y como que se le cansa a uno el ojo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto de lo que acabamos de leer, Melquisedec parece una figura muy importante, ¿no? Porque está nombrado en Génesis, que de hecho ahorita lo vamos a ver en Génesis, capítulo 14, para que lo vayan buscando, desde el versículo 17, parece una figura muy importante, y aquí el que escribe la carta de Hebreos también lo utiliza, ¿cierto? Diciendo, no tiene ni inicio ni fin de días, ni tampoco no se le cuenta genealogía. Entonces, él está diciendo, y Abraham le dio los diezmos. Entonces pasan varias cosas en ese momento, pasan varias situaciones, y es que ¿por qué Abraham le da el 10% a él si aún no existía la ley? Ahora, ¿quién le enseñó a Abraham que era bueno darle los diezmos a un sacerdote? ¿Cierto? Por otro lado, si usted se pone a mirar bien, Abraham, ¿por qué sabía y por qué fue a Melquisedec? ¿Por qué respetaba a Melquisedec? Melquisedec tenía algo importante que veía Abraham, ¿cierto? Porque miremoslo de la siguiente manera: si usted es un rey y usted tiene un motín, usted no le va a dar el diezmo a una persona desconocida, ¿cierto? O sea, él ya lo conocía o sabía de él, ¿cierto? Entonces, ahorita que vayamos a Génesis, vamos a profundizar un poco más acerca de este tema. Lo curioso de todo esto es que Abraham tenía demasiada información, ¿cierto? Entonces, tenía tanta información, aún estando en la gracia, que a mí me llamó mucho la atención el hablar de él. De hecho, yo venía hoy hablando en la moto con Dios y yo pensaba en lo que decíamos, Dios no le va a revelar, ¿acaso Dios no le va a revelar o le va a ocultar las cosas a sus profetas, a sus siervos los profetas? O sea, Dios no le va a ocultar. Dice la escritura de Amós, dice, ¿acaso Dios hará algo sin contárselo primero a sus siervos los profetas? O sea, Dios le contaba todo a sus siervos los profetas. No hacía cosa alguna así que le contara eso ¿a quién?
a sus profetas. Entonces, Abraham, más que ser un patriarca, era un profeta. ¿Por qué? Porque él sabía muchas cosas y él fue alguien que se salió del común, salió de Ur de los Caldeos y tenía un conocimiento y sabía qué iba a hacer. Entonces, el hombre empezó a labrar un camino y empezó a predicar y empezó a enseñar. Claro, usted dice, ¿en dónde está eso? ¿Cierto? Entonces, yo veo la escritura en donde Abraham hacía cosas muy extrañas, ¿sí? Y esas cosas fueron retratadas acá. Entonces, Abraham sí enseñó. Abraham nos enseña hasta el día de hoy cómo se debe tener una vida correcta de fe. Pero entonces Abraham hacía las cosas de una manera que no es lógica, ¿cierto? Entonces, Dios le dice a usted que le va a dar un hijo. Y después ese mismo Dios le dice, vaya y sacrifique a ese muchacho. Y él va, se va a una montaña, pero antes de subir a la montaña le dice a sus siervos, le dice, espérenos acá, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Y dice Hebreos, o sea, Hebreos es importante para entender Génesis. Y Hebreos dice que porque él creía que era fiel quien le había prometido, ¿qué? Un hijo. Y sabía que aun si él mataba al muchacho, era Dios el que le había dicho que le sacrificara. Entonces, que él era capaz de levantar aún de entre los muertos, dice la carta de Hebreos. Entonces, la lógica aquí es que Abraham tenía demasiada información, ¿cierto? Yo imagino a Abraham hablándole a otros pueblos del Dios de él. Entonces uno piensa que Abraham, porque uno lee la historia de Abraham y uno piensa que no, que Abraham era un manudo, que hacía las cosas por hacerlas, no. Cuando le dice, iremos al monte, adoraremos y volveremos a vosotros, obviamente alguien sabía esa historia. Él le contó a alguien, ¿cierto? Que en ese momento, cuando él iba a ponerle el cuchillo al muchacho, vino un ángel, se le presentó y le dijo, venga, deténgase, por cuanto no me has negado a tu hijo, a tu único hijo, sé que temes a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Moisés, a quien se le atribuye ese libro, supo esa historia? ¿Cierto? Y Abraham hace muchas cosas extrañas. O sea, que cuando hablo de extraño no es porque sea malo, sino que es algo muy zafado de la cabeza. Entonces sale de una decapoli llamado Ur de los Caldeos, ¿cierto? Porque un Dios le dijo a él, un Dios X, le dijo, vaya que yo lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, ¿cierto? Y allí en esa tierra lo voy a multiplicar a usted y lo haré grande y haré de usted una gran nación. Y este hombre de la nada coge y después de la derrota de unos reyes en donde él se vio involucrado, ve a un sacerdote y le entrega los diezmos, ¿cierto? Entonces, pero este hombre sale de Ur de los Caldeos en Génesis capítulo 12 y en Génesis capítulo 14 un desconocido, un sacerdote, va y entrega los diezmos y después sube a un monte a tratar de sacrificar a su hijo Isaac. O sea, no es coherente. Además, imagínese ese señor tan loco de que lo llama Dios a los 40 años. Después de 40 años, como que Dios por fin se decide a cumplirle ¿qué? El sueño de tener ¿qué? Un hijo. Lo manda a circuncidar para que cuando estuviera en ese momento de tener relación con su esposa, mirara el prepucio del pene que le hacía falta y se daba cuenta de que alguien le había hecho una promesa, de que Dios le había hecho la promesa que de él saldría una gran descendencia. ¿Por qué? Porque si él se ponía a mirar su propio cuerpo, él se daba cuenta de que definitivamente él no tenía con qué. Pero al mirar su prepucio, él se acordaría de que fiel fue el que le hizo la promesa. Entonces, la fe sin obras es muerta. ¿A qué se refiere ese texto? Entonces, Abraham obviamente tenía que seguir teniendo relaciones con su mujer. Ya la edad de los hombres había sido reducida. Entonces, a los 120 años. De hecho, yo escuchaba esta semana un médico que aparece ahí por YouTube diciendo el ser humano fue diseñado para 120 años, para vivir ese tiempo. Pero nosotros no llegamos ni siquiera a veces a los 80, 70, 90, ¿cierto? Ya somos muy viejitos, pero el ser humano, dice, con una buena alimentación, con unas buenas costumbres, está diseñado para los 120 años. Obviamente la escritura dice que el hombre vivía más tiempo, pero pues el Señor Jesús viendo la maldad, Dios viendo la maldad de los hombres, dijo, no, vamos a reducirle los años
a estos muérganos porque la verdad mi espíritu no va a contender con ellos para siempre. Entonces la bajo a los 120 años. Entonces, imagínense, lo llama a los 40 y a los 80 decide darle la promesa. ¿Sí o no? Y entonces este hombre seguía practicando con su esposa, mirando ¿qué? El prepucio, acordándose de la promesa. No se sabe si el hombre tenía tinta, si el hombre sabía escribir, posiblemente no. Lo único que se sabe fue que el hombre salió de Ur de los Caldeos, se le apareció un Dios y ese Dios le dijo que de él iba a ser una gran nación. Punto. Y de hecho, más loco aún dice Moisés, que se le atribuye el Génesis, dice Moisés que se le apareció ¿quién? Se le aparecieron 3 sujetos, ¿no? Entonces, cuando se le aparecen esos sujetos, él coge y manda a sacrificar ¿qué? Manda a hacer comida, manda, ¿cierto?, a hacer un banquete. Se le aparece después el Señor y le dice que va de él salir una descendencia y su esposa termina riéndose, poniéndole a su hijo primogénito Isaac, que significa risas. Entonces, toda esta cantidad de cosas hablan de Abraham, ¿cierto? Lo impresionante, aunque muchas personas no lo vean, es el tema de los diezmos, del diezmo que dio él. Entonces ustedes dicen, ay, mira, un predicador de la prosperidad. Pues no. Obviamente, el diezmo está certificado porque aparece antes de la ley. O sea, este es un momento de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es eso. Dios escoge a una persona X y decide efectuar las promesas en esa persona. Esa es la gracia. Sin merecerlo, porque las personas dicen, ay, no es que Abraham era perfecto. No, Abraham fue amigo de Dios. Esa es la gran diferencia. El que vive bajo la gracia es amigo de Dios. ¿Por qué? Porque le cree a Dios sin esperar mirar algo a cambio. Imagínese a Abraham. Abraham, un hombre ya viejo, y lo único que hacía era mirar su prepucio y decir, no, pero a mí se me apareció un Dios y me dijo que yo iba a tener un hijo y que de ese hijo me iban a salir una gran generación. Pero Abraham tuvo sus momentos de fe y tuvo sus momentos de incredulidad. Entonces, en otra predicación, yo explico que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, se lleva a un sobrinito muy querido por él, a Lot, ¿cierto? Entonces lo saca también de Ur de los Caldeos, pero la promesa se le hizo a Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Él no hizo caso a Dios. O sea, primer error. ¿Se llevó a quién? A su parentela. ¿Quién era su parentela? Su sobrino Lot. ¿Por qué se lleva a Lot? ¿Por qué conservaba a Lot? ¿Por qué, aún a pesar de que Dios le había dicho que no se llevara a su parentela, por qué se llevó a Lot? Porque el hombre no le creía a ese Dios. Y lo único, antiguamente se tenía la creencia de que usted podía emparentar y de pronto de un sobrino de un familiar le podría a usted nacer una descendencia. Entonces, es una cultura beduina. ¿Ellos qué hacían? Pues obviamente no tengo hijos, le voy a pedir a mi hermano un hijo prestado y él va a ser mi heredero, para que mi apellido no se pierda. Entonces, por eso lo sacó de Ur de los Caldeos. Porque él creía que, o sea, de pronto con Lot me vas a bendecir Dios. El problema fue que el chicharrón en el que se vio metido Abraham. Ahora, Sara, Abraham la entregó más de una vez a reyes, por ejemplo, a Egipto, ¿cierto? Entonces, porque era muy bella, entonces él cogía y decía, no, es que mi hermana, pues sí, claro, era la hermana. Pero él nunca nunca fue capaz de coger y decir, no la voy a entregar porque es mi esposa. No, él temía porque decía, me van a matar por causa de la belleza de Sara. Entonces, si usted se pone a mirar bien, Abraham tenía dudas. Abraham cometió muchos errores. Ahora, ¿qué me dicen de Agar? Dios le promete a Sara que con Sara iba a tener, ¿qué? Un hijo. Pero entonces Sara no le cree a Dios, Abraham tampoco le cree, porque si le hubiera creído y si le hubiera dicho a Sara, no, yo no me voy a llegar a tu esclava, o sea, no voy a tener relaciones con tu esclava para tener un hijo. Entonces, ¿qué hace él? Le cree a su esposa, que su esposa le dice, oiga, venga, tenga relaciones con mi esclava, y de Agar nace Ismael. Otro error de Abraham.
Entonces, Abraham tenía muchos defectos. Lo importante cuando usted lee esta historia era la relación que tenía Abraham con Dios. Entonces, eran tan amigos, póngase usted a pensar, eran tan amigos que cuando fue a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham empezó a negociar con Dios. Él dice, si encuentras tantos justos, si encuentra dos justos, si encuentra un justo. Dios le decía, sí, Abraham, no destruiría yo a Sodoma y a Gomorra. Si encontrara un solo justo allá. ¿Notan eso? Entonces, solamente en el momento en donde él se da cuenta de que Lot ya tiene problemas con Lot porque tenían muchos ganados, ya Lot se le había convertido en un dolor de cabeza, le dice, escoja el lugar que usted prefiera, donde usted quiera ir, escoja ese lugar, no se preocupe, sea a derecha o sea a izquierda, escójalo, yo me iré hacia el otro lado. Obviamente Lot escogió ¿qué? La mejor tierra. ¿Sí? Entonces cuando Lot escoge la mejor tierra para habitar en ese lugar, se va hacia ese lugar que casualmente era la tierra de Sodoma y de Gomorra. Después de que queda solito Abraham, vuelve y le aparece a Dios. Él le dice, ahora sí lo voy a bendecir a usted. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba el estorbo del sobrino. Entonces le dice, si miras todo lo que ves, te lo daré a ti y a tu descendencia. Entonces, cuando vemos esto, yo sé que estoy hablando un poco de la vida de Abraham, pero yo quiero llegar a un punto y es el punto que yo quiero que usted entienda para su propia vida. Lo importante en Abraham era que Abraham, después de la guerra de esos reyes, el hombre va y rescata a su sobrino Lot. Obviamente no siguió viviendo con él después de lo de las peleas por los ganados y el terreno. Lo importante de todo esto es que rescata a su siervo Lot, recupera los terrenos, las personas, recupera el ganado de esos otros reyes que eran reyes malvados. Y el primero que le sale en esta historia, vamos a Génesis capítulo 14, porque si no alguien se me va a dormir. Versículo 17. Dice, Melquisedec bendice a Abraham. Mire lo que dice acá. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué fue lo primero que le dio? Pan y vino. Quiero que tengan eso en la memoria, el pan y el vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, mire acá, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manri, los cuales tomaron su parte. Entonces, note lo siguiente. Lo primero que hizo Abraham fue entregarle los diezmos ¿a quién? A Melquisedec. Melquisedec es sombra y figura de Jesucristo. Por eso es que en Hebreos dice que no se le cuenta ni inicio ni fin de días, que no tiene descendencia. Posiblemente era el mismo Jesús. Cuando él sale a recibirlo, le va y le entrega pan y vino, sombra y figura del sacrificio y de lo que hizo el Señor Jesucristo antes de morir. En la Santa Cena, usted reparte el pan y reparte el vino. Jesucristo fue el que le entregó el pan y el vino. Este es la copa de mi sangre, sangre de la nueva alianza, nueva y eterna, ¿no? Que es derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de pecado. Y este es mi cuerpo, el que es entregado por vosotros. Era el mismo Señor Jesús en el Antiguo Testamento dándole a Abraham
el pan y el vino. ¿Quién fue el primero que ofreció algo? Melquisedec. ¿Quién fue el primero que nos ofreció a nosotros algo sin merecerlo? Jesús, su cuerpo, su sangre. Hay personas que tienen mucho problema con el tema de los dineros y de los diezmos. Pero el primero que nos da algo a nosotros, ¿quién es? Dios. Dios no tiene problema. Dios es amplio. El amarrado y el tacaño es usted. Los que más critican de estos temas son los que no dan. Pero porque no lo hacen con el corazón correcto. ¿Cuál era el corazón de Abraham? Aquí se mira el corazón que debe tener una persona cuando diezma y ofrenda. ¿Quieren saber de diezmo o ofrenda? Les voy a tener aquí el tema. Mire, ¿qué hizo Abraham? Cogió y dijo, lo primero que es que el diezmo es un reconocimiento a Dios de que Dios fue el que le proveyó la victoria. Porque usted en la vida está luchando contra reyes, contra pruebas, contra situaciones, en donde el único que verdaderamente puede darle a usted una verdadera victoria real, no ficticia, es Jesucristo, Dios. ¿Si es así o no así? Entonces, cuando Abraham va y le reconoce los diezmos, es diciendo, gracias a usted, gracias a Dios, tengo yo la victoria. Pero también, aparte de Dios, aparte de Jesucristo, hay alguien que también sale a su encuentro. Y es el rey de Sodoma y de Gomorra, que simboliza el mundo y Satanás. En donde él le dice a usted, quédate con todo el botín. Solamente dame a mí las personas. ¿Y por qué le pide solamente las personas? Entonces, obviamente cuando usted mira la escritura, todo tiene un simbolismo y un sentido. Las cosas fueron escritas con un propósito. Entonces, cuando usted mira, le pide las personas. ¿Pero por qué le va a pedir las personas? Porque el reconocimiento viene de parte de ¿quién? Del humano, de las personas. Todo reconocimiento humano. La gloria del hombre, dice la escritura, que es como la hierba que hoy florece, pero que mañana deja de ser. Pero nosotros buscamos el reconocimiento humano. Las pertenencias nunca han sido un problema. El reconocimiento humano. ¿Por qué usted quiere hacerse rico? ¿Por qué usted quiere obtener cosas? ¿Por qué quiere usted obtener dinero, fama, reconocimiento? Por las personas. Porque siempre hay alguien que nos ha hecho daño. Siempre hay alguien que nos ha pordeojeado, nos ha pisoteado. Siempre hay alguien con el que hemos tenido conflictos, hemos tenido envidia de otras personas. Y Satanás y el mundo entiende ese sistema. Por lo tanto, lo primero que viene a hacer Satanás es pedirle al humano, no el bien. ¿Cierto? Entonces, lo importante en todo esto era el corazón de Abraham. No sé si me estoy dando a entender. Lo importante era el corazón de Abraham. ¿Qué corazón tenía Abraham? Abraham decía, ni un hilo, ni una correa. Tu dinero perezca contigo. Dijo el apóstol Pedro al imitador ese que quería los dones del Espíritu Santo. Tu dinero perezca contigo. Más adelante Dios viene y destruye Sodoma y Gomorra. Tu dinero perezca contigo. Le dijo, porque yo no quiero que usted diga que fue gracias a usted que yo he obtenido la bendición. Entonces, es lo mismo que para nosotros los seres humanos. Nosotros debemos tener el mismo corazón de Abraham. No fue ni fulanito ni sutanito el que me dio a mí la victoria, ni yo soy bendecido porque una persona me bendijo. Yo soy bendecido porque usted me bendijo, Dios. No voy a aceptar nada del mundo. No voy a aceptar riquezas mal habidas. Nada sacrificado a los ídolos, porque Dios es celoso.
Dijo, he alzado mi mano a Jehová, que no voy a tocar ni un hilo ni la correa de alguno de ustedes. ¿Por qué un hilo? Porque una correa de calzado. ¿Por qué? Porque el hilo era con lo que tapaban su justicia, sus prendas. Y la correa del calzado era su camino. O sea, todo esto está lleno de figuras. Usted lee de corrido, pero la escritura tiene un sentido. Abraham está haciendo en ese momento diciendo, mi victoria no le pertenece a usted, ni yo voy a ser enriquecido por usted. Tu dinero perezca contigo. Ojalá más de un creyente tuviera ese mismo corazón y esa misma lengua para hablarle a muchos predicadores de la prosperidad en la actualidad. Que centran su predicación, su palabra, ¿en qué? En que todo consiste en lo que usted puede obtener aquí en la tierra físicamente, que la tierra prometida está aquí en la tierra, que es carro, casa y beca, la mejor mujer, el mejor esposo, tener la mejor comodidad, diciéndole a las mujeres que tienen que el man o el hombre que quiera estar con ellas o con ustedes mujeres, tienen que tener carro, casa y beca porque usted es una mujer águila y el hombre tiene que ser un águila. Entonces el águila tiene que tenerle usted el nido. Hace poquito estuve escuchando también una predicación de una pastora que dijo un amigo que menos mal dejó de vestirse con las prendas muy pegadas a su cuerpo, porque de verdad que esa pastora inspiraba muchos malos deseos, ¿sí? Y no es algo de machismo, sino es el pensamiento que tiene más en la actualidad. Porque en la escritura se le prohíbe a la mujer dirigir la iglesia por su belleza, porque la belleza es un problema delante de Dios. Y le voy a decir por qué. No porque Dios se incomode con la belleza de la mujer, es que la mujer se confía en su belleza. Entonces, la mujer, como es bella, se confía en ella misma. ¿Por qué? Porque obtiene la atención de los hombres. Y eso hace que la endiosen. Por lo tanto, se confía en su belleza, se llena de ego y se llena de orgullo. De esa manera no se puede dirigir la iglesia. Cuando una persona maneja ego, maneja orgullo, difícilmente va a poder manejar la iglesia del Señor. Obviamente nosotros los hombres no estamos exceptos de ese tipo de comportamiento. Hay hombres que tienen más ego que las mismas mujeres. Yo, por ejemplo, soy hermoso. No, mentira, es broma. Entonces, obviamente cuando usted mira esta historia, le va a servir a usted para poder tener una vida de creencia correcta. Entonces, la vida de creencia correcta no se basa en lo económico, no se basa en lo que usted obtiene, ni cómo usted obtiene los bienes. Mire, hay gente que es capaz de vender hasta a su mamita. No le importa vender al que sea, un amigo, al que sea, con tal de obtener las cosas. Pero esas personas tienen la culpa. No. Y le voy a decir por qué no. Porque han sido mal influenciadas. Obviamente no se les, a ellos no tienen excusa, ¿no? No se les, ¿cómo les digo yo? No se les quita su defecto y obviamente por eso van a ser juzgadas. Pero si yo quiero hacer una reflexión hoy aquí. A ver, si yo como persona, por eso digo yo que no tiene la culpa, porque si yo como persona que me acerco a la iglesia y empiezo a escuchar una predicación de un pastor que está hablando de que Dios es dinero, y de que Dios quiere prosperarle su camino, de que le quiere allanar todo su camino para que a usted le vaya bien, pues hombre, en lugar de que el pastor le hable de arrepentimiento, de tener una vida de creencia correcta, le está hablando de dinero, pues usted piensa que ese es Dios. Ese era el problema con los escribas y fariseos, de que el ejemplo que le daban a la gente era el ejemplo de ¿qué? De que la prosperidad, de que estaban esperando a un Dios que viniera a venir a pelear por ellos y a conquistar Roma y a dejarlos viviendo sabroso. Obviamente la gente escuchaba este discurso y era tal el nivel de corrupción que en el templo estaba, eso era un mercado persa. Por eso fue que el Señor se enojó y por eso era que le daba tan duro a los escribas y fariseos. Entonces, usted, amigo pastor, que se la pasa hablando burradas, el Señor lo va a juzgar por esas burradas que usted está diciendo. Le voy a decir por qué. Porque lastimosamente, así usted no lo crea, y lastimosamente lo digo porque a quién no le gustaría que la tierra prometida fuera acá.
¿cierto? A mí me gustaría, pero lastimosamente no es acá. Y afortunadamente, para los que creemos en Dios, no está acá. Uno quisiera recibir ya acá la bendición, ¿sí o no? Uno desea tener riquezas, desea tener patrimonio, pero en ningún momento el centro del Evangelio es ese. El centro del Evangelio es la salvación, para usted poder tener algo en el más allá. Hay un predicador muy conocido que dice, no, pero es que se nos concentramos en más allá del sol, ¿cierto? Que nos olvidamos del más acá del sol. De cómo estamos aquí en la tierra. Claro, dice la escritura, amado, yo deseo que seas prosperado, pero que como prosperas, en todas las cosas, así mismo prospere tu corazón. O sea, para Dios lo más importante es el corazón. Abraham era amigo de Dios, por lo tanto, este hombre entendía con quién estaba tratando. ¿Sí o no? Ahora usted dice, es que bueno, que se le aparezca uno Dios en el camino. Chévere, ¿no? Y le fue mejor a Abraham que a nosotros. Solamente Abraham pudo ver a Dios y pudo ver a Jesús en el momento en el que el Señor Jesús, después de descender al Sheol y entrar al seno de Abraham, solamente hasta en ese momento Abraham pudo conocer a quién, verdaderamente a Jesús crucificado. Posiblemente él no lo relacionaba con que era el hijo de quién, de Dios. Entonces él colocó como, oiga, él es un sumo sacerdote, pero también es rey. ¿Cómo puede ser de que alguien sea sumo sacerdote y también sea rey? No es lógico. Entonces, rey de Salem, que tiene la misma raíz de la palabra shalom. Salem, shalom. Mire que lo único que cambian son unas vocales. Entonces, shalom es paz y Salem es paz. Entonces, los que conocen un poquito el hebreo, es la misma raíz. Entonces, la misma raíz, ¿por qué? Porque tiene una shen, una lamen y un amén. Entonces, shalom, shalem, lo único que cambian son las vocales. Entonces, aquí, de hecho, en hebreo dice, porque rey de paz, rey de Salem, rey de paz. ¿Cierto? Entonces usted dice, o sea que rey de paz, ¿cómo así? ¿Por qué va a ser el rey de paz? Que también Shalem significa retribución, o sea, el que paga, o rey de justicia. ¿Y en dónde reinaba él? En Shalem, en Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. ¿Sí? Y Shalem significa paz. Entonces, ¿él reinaba en dónde? En la paz. Y él era el rey de justicia. Entonces, no se está hablando particularmente de un hombre que tendría un reino. Era que Abraham reconocía que él era sumo sacerdote y que era el rey. Pero, ¿Shalem existió? ¿Melquisedec existió? ¿O fue que Dios le mostró algo a Abraham? Es la pregunta. Noten bien que Abraham sabía sacrificar. Abraham sabía diezmar. Abraham sabía hacer muchas cosas de la ley, pero él vivía bajo la gracia. ¿Quién le enseñó esas cosas? Dios. Dios le enseñó todas esas cosas ¿a quién? A Abraham. Entonces cuando usted se pone a mirar, o sea que Dios le comentó a Abraham de la ley, claro que sí, le enseñó. Tiempo después, a Moisés le fue entregada la ley, pero Abraham fue hallado justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le enseñó la ley. Creyó en la promesa, obviamente, por la ley, por la gracia, por fe. Pero este hombre sabía más de ley que ni siquiera los sumos sacerdotes en los tiempos de Caifás. Sabía el propósito de la ley. ¿Por qué? Porque
hacía muchas cosas, de hecho el sacrificio. Entonces cuando fue a sacrificar a su hijo, lo primero que hizo, le decía a Isaac a él, padre, pero no hay corderito, ¿dónde está la oveja? Pero hombre, luego eso no está en Levítico, tiempo después. Recuerden que estamos hablando aquí de Génesis capítulo 12, 13, 14, 15, y solamente hasta en el libro de Levítico, Números y Éxodo se mencionan cosas con respecto a los sacrificios. Entonces, este hombre sabía mucho de ley, pero era considerado justo no porque obedeciera la ley, sino porque le creía a aquella persona que le estaba enseñando todas estas cosas. Por eso inicié, ¿acaso Dios hará algo sin comentárselo primero a sus siervos los profetas? Entonces dice, le fue bien a Abraham, pero pues a mí no, porque pues yo no conozco a Dios y además Dios a mí ni me habla, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá a vosotros el Consolador. Él os enseñará todas las cosas que yo os he dicho, os recordará, ¿cierto? Entonces uno piensa, lo he dicho en otras predicaciones, que el Espíritu Santo es Gasparín, el fantasmita amigable, ¿sí? Pero, hombre, ¿en dónde se encuentra lo que Dios va a hacer en los postreros tiempos? En la Escritura. ¿En dónde se encuentra el juicio que vendrá a las naciones? ¿En dónde se encuentra el juicio que vendrá hacia Satanás? ¿En dónde se encuentra? En la Biblia, ¿cierto? Entonces, cuando una persona lee la Biblia, Dios le está comentando a esa persona lo que va a hacer. Es básicamente lo mismo que hizo ¿con quién? Con Abraham. Abraham, Dios le contó, le predicó, le dijo, oiga, voy a hacer esto. Le presentó a Melquisedec, rey de Salem, sombra y figura de Jesucristo, posiblemente era el mismo Jesús. Pero solamente hasta en el momento en el que Jesucristo entrega su vida, desciende a los infiernos, desciende al Seol y entra al seno de Abraham, lo conoce allí, con sus manos posiblemente dijo, ¿usted no era el rey de Salem? ¿No era el rey de justicia? Usted era el Hijo de Dios. O posiblemente en el Génesis él ya sabía que era el Hijo de Dios. Por lo tanto, le entrega los diezmos. Por donde quiera que usted lo vea, bien que él haya creído que era el Hijo de Dios, o que era una representación del Dios vivo, por donde quiera que usted le vea, vea la fe de Abraham y vea por qué lo hizo. En lugar de contaminarse con el mundo, con las riquezas del mundo, él lo único que quiso fue reconocerle a Dios que le había dado la victoria. El mismo Dios que le dio la promesa y que le dijo que él lo bendeciría. Abraham escogió el peladero frente a su siervo Lot, frente a su sobrino Lot, ¿sí o no? Pero Dios dijo, allá donde usted ve ese peladero, yo lo voy a bendecir. O sea, no importa donde Dios lo ponga a usted, desde que Dios lo llame a usted, Dios lo va a bendecir donde quiera que usted vaya. Los diezmos es un reconocimiento de que Dios le bendice a usted. Simplemente es eso. Si usted diezma y ofrenda es por reconocimiento de que Dios ha hecho cosas en su vida. No está esperando Dios su dinero. Es su corazón. Por eso es que las personas en el Nuevo Testamento deben de entender que ya no se les obliga a diezmar. Pero Dios quiere su corazón. ¿Por qué? Porque bajo la ley todo era obligatorio. El diezmo era obligatorio. Ahora, en el Nuevo Testamento dice la Escritura, de cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Pero hay personas que creen que Dios queda en deuda con ellos porque están dando algo, y no, o el pastor o X o Y. Aquí dice que a los sacerdotes se les entrega esto. ¿Cuánto mayor al que está por encima de los sacerdotes, al gran sumo sacerdote, a Jesucristo? Si usted diezma y ofrenda, usted no está diezmando y ofrendando para un sacerdote. ¿Usted lo está haciendo para quién?
para el Dios sobrenatural, para el Dios todopoderoso, reconociendo lo que hizo Abraham, reconocer que la victoria no provino de él y no contaminándose con las cosas del mundo. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe. No porque no haya tenido errores. No porque no haya tenido... Yo lo comenté al inicio, tuvo muchos errores. Dudó. En la fe hay cabida para la duda, por si no lo sabían. Porque hay personas que dicen, no, es que el que cree, mejor dicho, no. Usted dice, pero es que en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese versículo hay que vivirlo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es certeza y qué es convicción? Satanás va a sembrar la duda en usted. A veces la duda no proviene de uno mismo, aunque uno es motivador de su propia duda, porque uno es malo. Entonces, Satanás viene y siembra la duda. ¿Qué es la fe? En la dirección para donde usted escoja. Que aún a pesar de que usted no vea las cosas, mirándolas de lejos, usted diga, me voy por ese sendero, me voy por ese camino, porque yo creo que Dios me va a bendecir ahí. A pesar de que usted adentro esté lleno de dudas, porque como usted es malo, y Satanás le ayuda a que sea usted aún más malo, usted diga, no, si Dios me dijo que era por allá, es por allá. Esa es la fe. Pero ¿quién identifica la certeza y la convicción? ¿Uno mismo? No, porque uno mismo tiene las dudas. Uno mismo no cree ni en uno mismo. O a veces cree demasiado en uno mismo. Uno mismo está lleno de razones por las cuales no funciona y por las cuales demasiado va a funcionar. O sea, es malo cualquier extremo. ¿Quién es el que mira la certeza y la convicción? Las personas que están alrededor. Porque al finalizar la prueba, por eso era que decían los apóstoles, dice, considerad pues cuál haya sido la fe. ¿De quién? De los pastores, de los siervos de Dios. Consideren pues cómo ha sido la fe, cómo ha sido el recorrido de ellos. Entonces, cuando una persona es de fe, la persona de fe sigue por el camino. Cuando la persona no es de fe, la persona se desvía. Pero todo es un proceso. Abraham dudó. ¿Por qué sacaba a Lot? ¿Por qué se acostaba con Agar? ¿Por qué hizo tantas monerías? Porque dudó. Pero Dios en ningún momento tomó eso como ofensa. ¿Qué es lo que Dios toma como ofensa? Que Dios entregó a su Hijo unigénito y que le puso a usted la Biblia y que le puso a paisanos que le predicaran a usted. Que en lo que yo hablé en la parábola del rico y Lázaro, de que el mismo rico le dijo, pero Padre Abraham, envía a algunas personas a que vayan y le prediquen a mis hermanos para que ellos se arrepientan. A Dios le pareció bien ese negocio. Dijo, oiga, sí, voy a enviar a gente a sus hermanos. El problema es que aún levantándose uno de entre los muertos, ni siquiera le creen. Y el problema es que aún Jesucristo, habiéndose levantado los muertos, en esta generación nadie cree en Jesús. Ese es el problema. Por eso es que Dios se enoja contra los hijos de los hombres, por la falta de fe. No porque tengan errores, ni porque se equivoquen, ni porque a veces duden, todos dudamos, sino porque no siguen el camino de Él, porque no quieren seguir a Jesús, porque no reconocen a Dios en todos sus caminos. ¿Qué hizo Abraham con los diezmos? Reconocer que Dios fue el que lo bendijo. ¿Qué hace usted? En lugar de coger y reconocer a Dios, lo primero que hace usted es tener conflicto ¿con quién? Con Dios. ¿Sí miran? Pues claro, este texto es muy bonito. Entonces en Efesios, capítulo 4, de 7 a 13, vamos allí para terminar. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cierto? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar. Quiero que tengan esa palabra en la cabeza. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Perfeccionamiento, unidad de fe. Yo quiero que tengan eso en la cabeza. Perfeccionamiento y unidad de fe. ¿Cierto? Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí o no? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, cosa que no pasa en la actualidad, ¿no? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, crecimiento. Entonces, obviamente cuando usted llega a la fe, usted llega como ¿qué? Como un niño, a pesar de que usted tenga 30, 40, 50 años, 60 años, usted llega como un niño con chupo. Porque hay gente que llega adulta al verdadero conocimiento de la fe y cree que se la sabe todas porque en algún momento cogió una Biblia y de verdad voy a decir una herejía o una bestialidad, se preñó de la Biblia automáticamente, como que la Biblia la preñó, lo embarazó una vez y ya se volvieron teólogos, maestros en religiones, son expertos en religión, mejor dicho, en Biblia, de para adelante, para atrás, eso mejor dicho, saben de Biblia como un berraco. Cuando uno llega a los caminos de Dios debe entender una cosa. El Señor Jesús lo dijo de la siguiente manera: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quiero que usted piense en lo siguiente. Si su sí mismo fuera muy bueno y muy útil, ¿para qué el Señor Jesús dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo? Si usted tuviera algo bueno que rescatar, si su sí mismo es usted, amigo, es mi sí mismo, mi pensamiento, o sea, si hubiera algo bueno en su pensamiento, dígame para qué el Señor Jesús le está diciendo a usted, niéguese a sí mismo. Entonces aquí en Efesios dice que cuando Él descendió y cuando Él subió a los cielos, cautivó dones para dárselo a nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento esos dones solamente eran dados a algunos personajes. ¿Por qué? Porque la fe era muy corta, porque la maldad del mundo era como la pólvora, que usted le mete un fósforo y se paren de esa vaina. Solamente algunos hombres Dios escogía de tiempo en tiempo. Por eso es que escogía a los patriarcas, a los jueces, a algunos reyes, ¿sí o no? Algunos profetas, y a ellos les dio dones. Ahorita toda aquella persona que se acerca a Jesucristo y que lo reconoce, Dios le da dones en el cuerpo de Cristo para el perfeccionamiento. No porque usted sea perfecto, sino porque lo está perfeccionando usted y está perfeccionando a la gente en la iglesia. Por eso es que es necesario congregarse para llegar a la unidad de la fe, a que todos sean de una misma fe. Eso lo entendió Satanás, por lo tanto Satanás trata de dividir la iglesia. ¿Cómo la divide? Con lo que dice desde el versículo 14 en adelante, porque hay algunos charlatanes que por estratagema de hombres que utilizan las artimañas del error y de la manipulación de los sentidos, que es lo que se ve en la actualidad, artimañas del error. O sea, que cogen una doctrina, cogen una barrabosa, una bestialidad y de eso hacen una doctrina. Estratagemas, o sea, utilizan estrategias como un berraco. Meten al mundo en la iglesia. Que engañan los sentidos. Usted llega a una iglesia y usted lo que ahorita ve es un foforro ni el berraco, una discoteca. Pero lo dijo Paul Washer, si la iglesia utiliza el mundo para ganar a la gente o a los jóvenes, tiene que seguir utilizando el mundo para seguir sosteniendo a la gente en la iglesia. Quiero que piensen esto. El propósito de Melquisedec en el Antiguo Testamento, en la gracia, en Génesis, es mostrarle qué es lo que espera Dios en la gracia de nosotros, porque ahora vivimos por fe. Nosotros ahora vivimos como Abraham, por fe. ¿Entendemos de ley?
Claro, Abraham también entendía la ley. Pero no dependemos de la ley, sino de la gracia. Por eso es que en Hebreos, que la otra semana voy a continuar hablando algo de Melquisedec, vemos que ahora nosotros tenemos un gran sumo sacerdote y ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia gracias a ese sumo sacerdote, quien se compadece de nosotros y conoce nuestra necesidad. Entonces, Abraham fue llamado el héroe de la fe, el primero héroe de la fe. ¿Por qué? Porque creyó aún no viendo, y que a pesar de que tenía dudas y errores, siguió el camino. Ese es el punto de esta predicación, que a mí me parece que es hermoso que usted entienda que a pesar de que usted no vea las cosas, de que a pesar de que usted vea la vaina difícil, Dios, ¿qué respuesta espera de usted? Camine, camine. ¿Duda? No importa, camine. ¿Tiene problemas? No importa, camine. Esa es la fe. Que usted lo reconozca con sus finanzas, sí, hay que diezmar. Y si usted puede dar más del diezmo, délo, pero con el corazón alegre, diciendo, usted es el que me ha bendecido hasta aquí. No he sido yo. Cuando usted niega el diezmo, usted está diciendo, esta parte no es. Todo lo he hecho con mi esfuerzo. Cuando usted niega al congregarse, usted dice, yo no necesito de Dios. Cuando usted niega varias cosas que tienen que ver con su vida de creencia, usted está aislando a Dios. Por lo tanto, Dios es un caballero y dice, listo hermano, hágale para allá. Pero al sacerdocio le es encomendado recoger los diezmos. Lastimosamente, hay pastores que en la actualidad se han aprovechado de eso y aplican las artimañas del error, y lo peor es que hay personas que le creen. De hecho, no hay personas, hay muchas personas. ¿Quiénes son los culpables? Principalmente los pastores, los predicadores. Y los segundos, que no tienen excusa delante de Dios, es usted, mi querido amigo, por escuchar charlatanes. Pero aún así, le voy a decir una cosa a usted para que usted esté tranquilo en caso tal de que usted sea una iglesia de error. Dios se apiada mal de usted. ¿Por qué? Porque el predicador, del que utiliza la Biblia como un engaño por error, aún conociendo la verdad, porque conozco hombres así, lastimosamente, que aún saben que están en un error y siguen predicando lo mismo, Dios dice, tranquilo mi hijo, que cuando usted esté delante de mí, usted y yo vamos a arreglar. En esta vida le va a ir muy bien, pero en el más allá, usted va a estar como el rico deseando que alguien moje la punta de su dedo y se la ponga en la lengua. Entonces espero que el Dios Todopoderoso y Eterno le siga bendiciendo, le siga prosperando. Gracias por seguirnos. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, comentar si les gustó la predicación con un fuerte amén. Gracias, bendiciones. Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.